Bueno, Carlos, ¿qué tal? Un gusto muy grande. ¿Cómo andás, Eduardo? Un gusto conocerlo. Un gusto conocerte. ¿Nos puede contar quién es usted? Qué pregunta. La gente, usted llegó al tope máximo dentro de lo que es la cuestión educativa. Es una suerte de ministro de educación hoy por hoy, ¿no? Sí, dentro de la estructura de capital humano, que claro, es una buena idea para coordinar distintas secretarías y justamente poner el foco en la persona integralmente. ¿De dónde ¿Quién viene soy usted? yo? Bueno, estudié Ciencias de la Educación, siempre me dediqué a la política educativa, a la historia de la educación, a la formación docente. Esos son un poco los focos que he trabajado siempre, tanto en la Universidad Católica Argentina como en distintos ámbitos, integrado distintos consejos o grupos de asesoramiento en política educativa, así que siempre es un tema que me gustó mucho desde muy jovencito, te diría desde los 17 años, cuando fue el Congreso Pedagógico Nacional que convocó Raúl Alfonsín. Bueno, se votó por una ley. Yo soy un poco hijo de ese congreso, porque con 17 años empecé a participar como representante estudiantil. Iba al Colegio de La Salle, de acá del centro de la ciudad de Buenos Aires, y bueno, ahí sorprendentemente mi vocación educativa y por la política educativa ya nació ahí, así que esa sería una respuesta corta, digamos. Hoy por hoy estamos viviendo una tragedia educativa, según mi saber y entender. ¿Usted opina lo mismo? Mirá, hay muchos títulos que convergen con esa idea. Tenés Tragedia Educativa, el gran simulacro de Guillermina Tiramonti, la tragedia educativa de Jaime Echeverry, el colapso de educación de Mariana Dorosky. Hay muchos títulos, no solo en la Argentina, te diría que en Occidente hay un problema con la educación, o sea que nuestro caso es más grave, pero se da en un marco de crisis educativa generalizada, por un cambio de época. Pero también hay que decir, al mismo tiempo, que estamos en un momento de crisis, está claro, hay muchos datos que así lo evidencian, pero al mismo tiempo también hay muchas cosas buenas que pasan en el sistema educativo, muchos docentes dando la vida y preparándose aún en contextos muy difíciles. Entonces ahí está, este es el desafío de hacer una nueva política educativa, este drama de cómo combinar por un lado la tragedia, pero por otro lado también la esperanza que se basa en que hay buenas prácticas que tenemos que poder escalar. Ese es un poco el desafío, no tenernos solo de la tragedia, porque se sale con los docentes, gracias a ellos necesitan una mejor política educativa para que podamos animarlos y promoverlos. Ahora, esa es la clave. Chicos de tercer grado que no sepan leer ni escribir, eso es un drama. Bueno, el otro día me acuerdo de una charla hace poco tiempo de un gran sociólogo, Emilio Tenti Fanfani, él decía, ¿qué pasa que nuestros chicos están 10 años en la escuela y no terminan aprendiendo bien? Es mucho tiempo. Claro, obviamente. Pero lo paradójico, y perdón si esto suena un poquito tal vez provocador, es que yo creo, recorriendo muchas escuelas y analizando muchos estudios, que nuestros docentes, y ahí me incluyo, los docentes somos mejores que los resultados que obtenemos. Fíjate qué cosa rara que estoy diciendo tal vez. Pero en realidad es bastante comprensible, como en cualquier empresa o en cualquier hospital, cuando la institución, cuando la política no funciona bien, por más que individualmente seamos buenos, siempre podemos mejorar, por supuesto, lo vamos a hacer peor. Entonces, hoy el gran desafío pasa por cómo lograr trabajar mejor en las escuelas. Estamos tratando también, junto con el Consejo Federal de Educación y los ministros de Educación provinciales, han aprobado por unanimidad el Compromiso Nacional por la Alfabetización. Es algo muy lindo que estamos pudiendo articular. Bueno, tenemos que seguir diseñando políticas educativas. Ese compromiso indica que nuestro foco prioritario es la alfabetización. O sea, que los chicos lean. Exacto. Algo que parece obvio, obviamente, que desde el siglo XIX fue la meta. Y lean. Pero ahí hay un cambio. Resten, dividen, multipliquen. Los aprendizajes fundamentales. Fundamentales. Exacto. Ahí hay también otro desafío enorme, porque antes el sistema educativo desde el siglo XIX, ¿qué hacía? En medida que iba fundando escuelas, esas escuelas funcionaban bien o funcionaban con sus limitaciones, pero lograban que los chicos aprendieran a leer y escribir. Hoy en día tenemos muchas escuelas, tenemos altas tasas de escolarización en la Argentina, pero no logramos graduación en tiempo y forma o aprendizajes potentes, digámoslo así. Bueno, ese es el desafío, poder reentusiasmar al sistema educativo y organizarnos mejor, focalizándonos en los aprendizajes fundamentales para que todos podamos volver a aprender muy bien. Porque todo se arrastra. En tercer grado no saben ni leer ni escribir y después cuando llegan al secundario y terminan el secundario no están preparados para la universidad. Bueno, es que además hay desafíos, te diría, mira este ejemplo, en algunas escuelas que he recorrido en el país antes de esta designación, en algunos directores de secundario nos contaban algo que
puede parecer sorprendente, que es que tienen que preparar a los profesores de lengua y literatura del secundario a enseñar a alfabetizar, porque en general el profesor de secundario no sabe enseñar a alfabetizar. Obviamente. Lógicamente. Porque ya vienen alfabetizados. Bueno, entonces... Se supone. Exacto. Entonces ahí, no digo que esto sea generalizable, pero son señales de alerta que muestran que tenemos que tener un foco claro. Como en la economía es la inflación y luego el crecimiento, también, como el presidente ha expresado, el analfabetismo es a la educación lo que la inflación a la economía. Nosotros tenemos que ir por este problema fundamental y encararlo concentradamente, no desperdiciar recursos y poner el foco ahí. Parece que esa es la clave y hay un consenso muy fuerte, así que estamos muy entusiasmados. En los últimos 16, de los últimos 20 años, el kirchnerismo fue gobierno. Y el facilismo en la educación fue impresionante. ¿Ustedes tienen como objetivo terminar con ese facilismo? Es que el facilismo es una degradación de la educación, porque ¿cómo no vamos a confiar en que los chicos pueden aprender muy bien? Todos podemos aprender muy bien. Aún en contextos muy desfavorecidos, está demostrado que también se puede aprender muy bien. Lo que pasa es que en el colegio, en el kirchnerismo, siempre se dijo que el profesor exija es estigmatizante para el alumno. Bueno, el problema es una visión de la inclusión equivocada. Porque si yo estoy incluido, entre comillas, estoy adentro de la escuela, pero no estoy aprendiendo, claramente la sociedad, el mundo del trabajo, etcétera, lo descubre fácilmente, porque los papelitos solos no resuelven el profesionalismo y la tarea. Entonces, es una muy mala señal. Nosotros creemos que tenemos que generar una nueva cultura que está en muchas escuelas, pero hay que potenciarla. Hay que generar una nueva cultura justamente para evitar lo que vos decís. Que no significa... se debatió, ¿te acuerdas, el tema de la meritocracia? Sí, claro. Por supuesto que hay una meritocracia que podemos entender mal, entre comillas, si la sesgamos a una selección mal entendida. Pero en realidad la meritocracia justamente es la justicia. Es que efectivamente podamos todos aprender muy bien y reconocer los méritos y el esfuerzo. El chico que estudió tiene buena nota, el que no estudió, mala nota. Exactamente. Y en ese sentido, esa mala nota puede ser acompañada, porque también podemos dar, los chicos que están madurando también pueden cometer errores, claro, como todos. Obviamente. Entonces, seguimos intentando con distintos mecanismos acompañar a esos alumnos para que aprendan, pero siempre el aprendizaje tiene que ser propio, o sea, nunca es un regalo. Su objetivo y el objetivo de la ministra es que en el colegio se exija a los alumnos. Exactamente, se exija y se aprenda. Usted sabe que en un discurso de Cristina Kirchner, ella misma en la Asamblea Legislativa dijo, cuando yo era chica... Lo recuerdo. ¿Lo recuerda? Sí. Pero hicieron todo lo contrario. Bueno, porque a veces en educación se generan, como en muchos campos, también en la economía, convengamos que en todos los campos de las disciplinas y de las culturas eso pasa, se generan algunos consensos bastante extraños. Así estamos en materia económica. Yo no soy un experto, pero padecemos todas las consecuencias. Bueno, en educación, insistimos, hay muy buenas prácticas, muy buenas ideas, muy buenos académicos, pero también a veces se generan estas políticas que no ayudan a la mejora de los aprendizajes. Es lo que tenemos que calibrar. Yo noto docentes, funcionarios, directivos entusiasmados con esta mirada. Creo que vamos a poder reenhebrar el sistema educativo para encontrarnos en torno a este desafío. El kirchnerismo hoy está instalando que ustedes desde el gobierno, con esta historia de que no hay plata, entonces no hay plata para los docentes, no hay plata para las universidades, ustedes quieren que los docentes la pasen mal. ¿Usted qué diría? Mal la estamos pasando todos hace bastante tiempo, no solo los docentes, lamentablemente. Entonces nosotros lo que queremos hacer y lo que tenemos que hacer es al revés, es apostar a la docencia sin duda, apostar a las escuelas sin duda, apostar a las familias para que los chicos puedan aprender. Y efectivamente ese es el discurso, en fin, que pueden algunos decir, bueno, parece que ya sabemos que a veces los relatos y la realidad van caminos por distintos. Que están en contra de la educación ustedes, que quieren desfinanciar la educación. Esa no es la perspectiva que estamos llevando adelante. No es el objetivo que tienen ustedes. Pero es que no solo no es objetivo, empíricamente hay que poder demostrar eso. Porque también es cierto que en última instancia nosotros estamos tratando de orientar con fuerza los recursos, y ese es el rediseño que estamos pensando desde el Ministerio, para poder lograr mejores aprendizajes. Hacia allí hay que dirigir el dinero, porque fíjate otra cosa que es llamativa. Datos que a veces no se comparten suficientemente y habría que
que presentarlos más porque quedan en el mundo académico y no se distribuyen. En la Argentina, según algunos estudios que me están presentando, nosotros le estamos dando dentro del sector estatal más recursos a los que más tienen y menos a los que menos tienen. O sea, bajo la apariencia de la educación pública estatal, que tiene muchos méritos, como también la educación de gestión privada, se encubre que no hay una distribución de recursos justa y acorde con las necesidades de la población. Entonces, también tenemos que sincerar muchos de esos relatos que son más bien denominaciones, pero que luego cuando uno va a la cuestión empírica se da cuenta que no estamos dándole más a los que más necesitan, sino que estamos haciendo lo contrario. O sea, ustedes no van a destruir la educación pública en la República Argentina. Es que no la podemos destruir. El presidente claramente nunca ha dicho eso, pero todo lo contrario. Quedan dudas y... Bueno, es bueno por que lo supuesto diga. que finalmente frente a las palabras mandará la realidad. Entonces, cuando vaya pasando el tiempo, recién tenemos unos 100 días de gestión, recibiendo muchas deudas. También debo señalar que una parte importante del Ministerio de Capital Humano, y en particular en educación, ha sido pagar desde diciembre lo que no se destinaba a educación, incluido universidades. O sea, el gobierno de Alberto, Cristina y Sergio Massa no pagaron. Los pagos no estaban al día en la Secretaría de Educación, ni hacia las universidades, ni hacia las transferencias a las provincias. ¿De cuánta plata estamos hablando? No lo sé de memoria, discúlpame. Okay. Sinceramente no lo sé de memoria porque fui atendiendo cada caso en particular. Okay. Así que tendría que calcularlo, después te lo puedo hacer. Pero el gobierno anterior dejó un agujero en educación. El gobierno anterior dejó deudas de meses previos, que también en materia de conectividad, en materia de las computadoras, las netbooks que se compraron. Todo eso lo tuvimos que enfrentar. ¿Usted va a seguir con el programa de las netbooks? Eso ahora está en evaluación. Okay. No se ha hecho una evaluación completa hasta el momento, lo estamos evaluando. En principio... porque hoy por hoy es una herramienta clave para los chicos. Sin duda. También es verdad que hay muchas investigaciones que muestran que los chicos necesitan aprender a leer y escribir manualmente. Sí, claro, Entonces, obviamente. La conectividad es clave. Lo primero que tenemos que terminar, hay todavía un 20% de escuelas que no están conectadas en el país. Y tenemos que seguir con una política de educación digital y de tecnología potente. Usted va a coincidir conmigo que hoy también se es analfabeto digital si no se maneja una computadora o esto, ¿no? Exactamente. Quien hoy, por ejemplo, no accede a un trámite a través de una aplicación del celular o de la computadora, es evidente que no está alfabetizado para esta cultura. ¿Qué van a hacer con la ESI? ¿La quieren sacar? No, con la educación sexual integral vamos a cumplir con la ley. Como el presidente siempre dice, tenemos que cumplir la ley. La ley de educación sexual integral vigente es una ley que es bastante razonable, no recuerdo si es de 2005 o 2006, ahora se me escapa el año. No habla de género, es una ley que habla de educación sexual integral, precisamente. ¿Entonces se desvirtuó? Yo creo que sí. ¿En el aula? Yo creo que sí, no solo en el aula. Hay mucha queja de muchos padres. También en documentos curriculares y en manuales y en recursos. O sea, lo que la escuela tiene que ofrecer es precisamente una educación sexual integral que también respete la identidad de las escuelas, en el caso que sean escuelas de gestión privada, confesionales o no, pero también la identidad de las familias. O sea, la libertad de enseñanza y la libertad de la educación no es solo de quienes están en el sector privado. Los padres tienen que tener libertad educativa, los alumnos, los docentes. Entonces, en ese sentido hay que tener mucho cuidado dentro de la educación pública de gestión estatal de entender que estamos en una sociedad plural. Yo no puedo imponer una visión en un tema tan relevante desde el punto de vista antropológico como la educación sexual integral. Entonces, en eso también tenemos que abrir, en la universidad también últimamente ha habido algunos debates sobre este tema. Tenemos que ser más plurales de verdad, que en definitiva es de lo que se trata, y no un pluralismo que, como sabemos, es políticamente correcto y muchas veces sesgado. ¿Y qué van a hacer con el adoctrinamiento docente? Bueno, ahí hay un desafío enorme, como te decía recién, en todos los niveles. Creo que todos tenemos que estar atentos, la sociedad civil también, no atentos a que pensemos distinto, porque ese no es el problema. Obviamente. El problema es cuando... Eso es lo mejor que ocurre en democracia. Exactamente. ¿No? Y es lo mejor para el desarrollo de la sociedad, de poder debatir, etc. El asunto es cómo yo opino distinto siendo docente. Entonces, en mi materia, por ejemplo, en Historia de Educación Argentina, yo siempre digo, bueno, yo tengo esta visión historiográfica, están estas otras, se puede hacer historia de educación de distintas maneras,
tengo esta visión, podemos leer de todo. Por supuesto que cada docente tiene una visión. Yo no Obviamente. puedo representar todas las visiones del mundo. Pero al mismo tiempo tengo que respetar esa pluralidad dentro del aula, tengo que presentar otras alternativas. Entonces me parece que sobre todo en el nivel secundario y superior, los docentes tenemos que tener mucho cuidado en respetar mucho a los alumnos y también comprender esa pluralidad de base de la sociedad. Profesor, ¿le puedo decir profesor? Sí, por supuesto. Es lo mejor que me puedes decir. ¿Le puede explicar a los padres? Porque ustedes acaban de sacar el tema de los vouchers, los famosos vouchers educativos, ¿no? ¿A quiénes van dirigidos? ¿Cómo tienen que hacer los padres para conseguirlo? Mira, el presidente planteó esta idea junto con la ministra Sandra Petovelo. Nos pidieron el diseño técnico, la verdad que es una idea interesante para poder, en un contexto como este de crisis, es una medida transitoria, en este contexto de crisis, acercar recursos a aquellas familias que están en sectores desfavorecidos o que están en situación de pobreza, y a aquellos sectores de clase media, media baja. De hecho, es interesante, hace poco la UCA en un informe lo explicó bien, produjo evidencia empírica que yo sospechaba pero que no tenía a la mano, que un 30% de los alumnos de la educación de gestión privada están en situación de pobreza. O sea, uno a veces se imagina la educación privada como gente un espacio, rica. claro, Gente rica, pero nosotros tenemos más o menos casi 3 millones de alumnos en el sector privado, de los 11 millones más o menos que hay en el Usted está hablando de los sistema educativo. colegios parroquiales. Claro, entonces ahí aparece este apoyo destinado a las familias que envían a sus chicos a colegios que tienen 75% de aporte o más, que tienen aranceles bajos, que son distintos según las distintas provincias. No más de 50 y pico mil. No más de eso. Pero que ese es el máximo en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Luego llegan hasta 4.000, 5.000 pesos. O sea que hay colegios privados muy, muy baratos. Eso hay que entenderlo también. Que pueden estar tal vez recibiendo un aporte similar al de alguna cooperadora en escuelas estatales. Entonces, por eso hay que sacarse un poco las etiquetas y los prejuicios. Entonces, esta es una ayuda que más o menos va a llegar. El universo sería más o menos 2 millones de alumnos, o sea, los padres de esos... En todo el país. En todo el país, donde van a recibir un aporte de aproximadamente el 50% del arancel que pagan en cada escuela. ¿Y cómo los padres de cada uno de esos chicos que van a esos colegios parroquiales pueden acceder a ese dinero? Y no solo parroquiales, no son solo solamente. parroquiales. No, porque hay colegios con aporte mayor del 75% que no son religiosos. O sea, que no son solo exclusivamente parroquiales. Entonces, en ese sentido, entran a Argentina Gobar y también a la aplicación en el celular, y ahí va a haber un aplicativo específicamente para este tema. Ellos se inscriben allí. ¿Cómo aparece? ¿Como voucher? Sí, educativo? seguramente esa es la denominación que le hemos dado. ¿Cuándo arranca esto? Eso arranca ya el 1 de abril. 1 de abril. Se va a hacer por unos meses. El objetivo es justamente acompañar a las familias en este momento más complicado, donde se está bajando la inflación, pero todavía esa inflación obviamente sigue siendo alta. ¿Y hasta cuánto dinero le dan a cada uno por cada uno de los? Porque hay familias que llevan 3, 4 chicos al colegio. La mitad por chico, la mitad del arancel que están pagando. O sea, si pagan 4.000 por mes, son 2.000. Son 2.000, si tiene 3 chicos, son 6.000. Si son 50.000, son 25.000. Son 25.000. Así, por chico. Por chico, exactamente. Así que empieza el 1 de abril. Exactamente. Es bastante sencillo el trámite, las familias van a inscribir a sus hijos, luego las escuelas lo validan. Pudimos trabajar en la ANSES muy bien para enhebrar los datos del sector educativo. A eso lo maneja ANSES. Claro, exactamente. La inscripción es a través de ANSES. ANSES es el organismo que tiene todos los datos. Entonces, justamente trabajando muy alineadamente con ellos lo pudimos hacer en tiempo bastante corto, así que fue una gran alegría. O sea, si un colegio tiene una cuota mensual por chico mayor a 50.000, no. No, porque efectivamente está teniendo un aporte menor y paga más aranceles la familia y ya está en otro tipo de sectores sociales. Me queda claro. Le agradezco infinitamente. No, al revés, un gusto enorme. Un gusto conocerlo. Mil gracias. Gracias. Pablo Corso, estoy con vos en el móvil.